Mi nombre es Humberto Medrano y soy profesor en la Facultad de Derecho de la PUC. Y esto es Enlace Derecho. El impuesto a la renta es uno de los más significativos en el Perú y en cualquier país. Por eso interesa saber qué debe entenderse por renta para fines tributarios. No existe una definición aceptada universalmente, pero hay distintas teorías que explican este concepto. Por ejemplo, la teoría de la fuente o renta-producto, en cuya virtud solo se considera como renta la utilidad periódica o susceptible de obtenerse periódicamente de una fuente más o menos durable. Por lo tanto, la permanencia de la fuente y la generación periódica son las dos consideraciones esenciales para que una ganancia o un ingreso califique como renta. Veamos los casos entonces en los que un ingreso o una ganancia o un incremento de patrimonio no califica como renta con arreglo a esta teoría. Lo más notorio es el caso de la sucesión, de la herencia o el caso de la donación. Tratándose de una herencia, fallece el padre, el hijo lo hereda e incrementa su patrimonio. Pero como es evidente, se trata de un ingreso que no habrá de repetirse, que es aislado, que es eventual, etc. Por lo tanto, no obstante el incremento patrimonial que se ha producido, esa ganancia, ese beneficio no tiene la condición de renta para fines jurídicos en el Perú. Lo mismo podríamos señalar en el caso de quien obtiene un importante premio en la lotería, en la carrera de caballos o en un casino. ¿Es enriquecimiento? Sin duda. ¿Ganancia? Desde luego. ¿Renta? No, porque no es un ingreso periódico ni susceptible de obtenerse periódicamente. Pero el carácter de renta, de una ganancia, de una utilidad, es importante no solo para el caso de las personas naturales, como ocurre en los ejemplos que hemos propuesto. También sucede en el caso de las personas jurídicas, en el caso de sociedades o empresas. Como se sabe, una empresa tiene activos y pasivos. En su activo aparece todo aquello que es de su propiedad o todo aquello que se le debe, por ejemplo, cuentas por cobrar. Dentro del activo podemos distinguir entre el activo negociable y el activo no negociable. El activo no negociable o activo fijo es aquel que sirve para producir los bienes o servicios que constituyen el giro de la empresa de la cual se trata. Por ejemplo, instalaciones, equipos, maquinaria, inmuebles. Son utilizados para producir, no están destinados, no tienen como fin ser enajenados. Pero puede acontecer que en un cierto momento una empresa decida vender esta clase de bienes, vende la maquinaria y obtiene una utilidad. Si en el territorio del que estamos conversando domina la teoría de la fuente o de la renta-producto, es claro que la ganancia que se obtiene como consecuencia de estas enajenaciones no estaría sujeta al impuesto a la renta porque no tendría la condición jurídica de renta. Tenemos también la teoría del balance o del incremento patrimonial. Conforme a esta teoría, es renta toda ganancia, no importando si ella es eventual, fluye periódicamente, si se traduce en un nuevo bien. Lo único que importa es la diferencia patrimonial que existe entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre del mismo año. No hay, sin embargo, que conozcamos leyes en el mundo que establezcan o que asuman este concepto de renta. Tenemos también la teoría del flujo de riqueza en el caso de empresas ubicadas en el Perú. Nuestra legislación señala que tratándose de sociedades o de empresas, se considera como renta cualquier ganancia obtenida en el devenir de las actividades de tal empresa en sus relaciones con otros particulares donde participan en igualdad de condiciones y consienten en el nacimiento de obligaciones. Sin embargo, no obstante esta definición de flujo de riqueza asumida por la ley peruana en el caso de empresas, no toda ganancia, no todo ingreso, no toda utilidad califica como renta para los fines de nuestro impuesto. Señalemos algunos casos en que eso no existe. Por ejemplo, imaginemos la hipótesis de una empresa que ha pagado en exceso un impuesto.
conforme al Código Tributario, tiene derecho a solicitar la devolución. Pero no solamente derecho a solicitar que se le devuelva lo que pagó indebidamente o en exceso, sino que adicionalmente el Estado le pague intereses. Estos intereses constituyen un pago hecho por el Estado por mandato de la ley y en consecuencia no están dentro de la definición del concepto de renta que establece la teoría del flujo de riqueza. Otro caso sumamente interesante es el de la restitución de derechos arancelarios o drawback. Acontece que una empresa industrial constituida en el Perú es exportadora de productos fabricados en el Perú. Pero para poder fabricar estos productos requiere importar algunos insumos o materia prima. Al efectuar la importación de estos artículos que necesita, paga en la aduana los correspondientes derechos de importación. Pero una regla general es que no se pueden exportar impuestos. El Estado decide restituir los derechos de importación que pagó cuando ingresaron esos insumos al Perú. Pero, ¿cómo lo hace? La ley establece que el exportador que importa insumos o que importa materia prima por la cual paga derechos de importación tiene derecho a una restitución que consiste en el 5% del valor FOB de exportación. Como resulta evidente, el 5% del valor FOB de exportación resultará en la mayoría de los casos superior a el importe pagado con ocasión de la importación de los insumos. También entonces se sostuvo en un primer momento que esa diferencia tenía la condición de renta. Pero el Tribunal Fiscal, con los argumentos que ya hemos señalado, resolvió que no existía renta en ese caso porque el beneficio, la ganancia, el ingreso no derivaba de las relaciones entre particulares, sino se trataba de sumas que el Estado pagaba por mandato de la ley. Finalmente, otro ejemplo interesante es lo que ocurre con las indemnizaciones que pagan las compañías de seguros cuando ocurre algún siniestro en la empresa. Sucede que conforme al derecho de seguros, nadie puede lucrar con la póliza. Es decir, que el propósito del seguro es compensar aquello que en efecto ha significado una pérdida para el asegurado, no para que obtenga beneficios. Si la empresa tiene una maquinaria, por ejemplo, de cierta antigüedad y se va a producir un siniestro, va a ser sumamente difícil que esta empresa consiga una maquinaria exactamente de la misma cantidad de años de uso, de la misma marca, de la misma condición. En esa hipótesis, entonces, se permite que el seguro se tome a valor de reposición. Y si en efecto ocurre el siniestro, nos vamos a encontrar que el bien siniestrado tenía un valor determinado, 1 millón de soles, por ejemplo. Y sin embargo, la compañía de seguros ha pagado a la empresa 3 millones de soles porque ese es el valor de un activo nuevo similar al siniestrado. Gran pregunta entonces, ¿constituye renta la diferencia entre el valor que tenía el bien que ha desaparecido y la suma pagada por la compañía de seguros? El legislador toma algunas precauciones y señala que para efectos tributarios el valor de esta nueva maquinaria, que acaba de costar 3 millones en el ejemplo, va a tener como costo computable el mismo valor que tenía la maquinaria siniestrada, es decir, 1 millón. Con esto se consigue que en la hipótesis de una enajenación por la empresa que recibió la indemnización, se considerará como utilidad la diferencia entre el costo que tenía el bien siniestrado y el valor que se obtenga en la enajenación. Ya sabes lo que debe entenderse por renta para fines tributarios. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima.